Gracias, pastor, nuevamente por la invitación. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza en esta mañana. Hermano, le pido de favor, tome su Biblia y vamos ahí al libro de Judas, que estuvimos leyendo ahí unos pasajes y vamos a introducirnos en este tiempo. El día de hoy por la tarde, hermanos, vamos a estar concluyendo con parte de la enseñanza que se inició la semana pasada, pero quería de alguna manera incluir un poco referente a la apostasía, y bueno, se dio la oportunidad. El día de ayer platicaba con el pastor y bueno, creo que Dios nos da la oportunidad de poder incluir esto también en la enseñanza de la tarde. Dice ahí Judas capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice el versículo 3 y 4: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han tratado han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite esta mañana poder regresar y estar en este lugar que ha sido dedicado para cantarle, alabarle, exaltarle, pero también, Dios, con el objetivo y el propósito de poder reunirnos para escuchar y escudriñar su palabra. Espíritu Santo, nuevamente ruego que sea usted el que hable a través de este vaso, pidiéndole que mi vida, mis acciones, mis faltas no interrumpan, Señor, de ninguna manera la explicación correcta y adecuada de su palabra. De igual manera, Santo Espíritu, ruego usted sea el que hable a nuestras vidas, que podamos a través de su guía ser corregidos, exhortados, pero sobre todo, Dios, no solamente recordar y aprender lo que su Escritura nos dice, sino llevar a la práctica lo que ella nos enseña. Ayúdenos, Dios, a poder defender la fe, a poder defender el Evangelio correctamente, y ayúdenos, Dios, siempre a ser luz en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, ya lo mencionó el pastor, ya hace un poco tiempo habían estudiado ustedes esta carta de Judas. Y bueno, es muy interesante. Recuerda el trasfondo de esta carta, básicamente la exhortación o la manera de introducir la enseñanza de Judas. El objetivo que él tiene es un objetivo en común, el que se pelee por el que la fe se mantenga en una dirección correcta. En pocas palabras dice Judas aquí que debamos contender ardientemente por la fe. Ahora, la exhortación inmediatamente destaca la razón, destaca el por qué debemos contender por la fe, el por qué debemos cuidar de la fe. Y esta razón, dice Judas en el versículo 4, es porque algunos hombres, dice él, han entrado encubiertamente. Dice, han entrado encubiertamente, dice, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Directamente y sin rodeos, hermano, Judas da la principal razón de por qué nosotros necesitamos tener una lucha constante en proteger la verdad del Evangelio y la fe misma. Esta lucha básicamente es porque hay enseñanzas que han sido cambiadas, han sido personas que se han introducido, dice él, y han cambiado por completo la realidad del Evangelio. La semana pasada tocaba el tema con ustedes en la tarde referente a esta situación que en la actualidad se ha tornado muy común en las iglesias del decisionismo. Lo consideramos, hermano, básicamente una apostasía. Me atrevo a decirlo de esta manera porque esta manera o esta metodología de presentar el supuesto evangelio que la Escritura menciona cambia por completo las doctrinas bíblicas, cambia por completo la manera de presentar la fe realmente, cambia por completo la manera de presentar a Cristo, cambia en una perspectiva humana lo que es Dios, lo que es Cristo. Esto, hermano, en automático lo consideramos como la apostasía del tiempo actual. Ahora, no quiero introducirme o no quiero meterme hoy en el tema práctico del decisionismo, eso lo tocaremos en la tarde, pero sí quiero hablar, hermano, de algunas cualidades y algunas características que posee la apostasía y los maestros apóstatas.
Ahora, si vamos a definir en pocas palabras la palabra apostasía, recuerde que esta apostasía en el griego original, que técnicamente es la misma palabra apostasía, es un desafío, dice el significado, a un sistema establecido o a una autoridad. Es una rebelión, un abandono o abuso de la fe, es apartarse de la verdad de Dios. De hecho, la palabra apostatar básicamente nos da la dirección a una persona que se aparta de Dios o de las enseñanzas después de haber conocido de esas enseñanzas. ¿Qué es lo que podemos reducir en esta situación? Podemos entender, hermano, que hay dos tipos principales de apostasía en cuanto se refiere a nosotros como creyentes o como iglesia. El primer tipo puedo definirlo que es a aquellos que se alejan de las doctrinas claves y de las doctrinas verdaderas de la Biblia, cayendo en enseñanzas heréticas o cambiando estas enseñanzas que proclaman una doctrina, una enseñanza como cristiana, pero no lo es. Y eso es muy peligroso. El segundo tipo de apostasía que pudiéramos incluir es aquellas personas que tienen una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en el abandono completo de Cristo. Ahora, si usted ve estos dos principales tipos de apostasía o estas dos direcciones, podemos encontrar algo muy interesante en cuanto al decisionismo. Si usted no está al tanto de lo que hemos estado hablando el domingo pasado, le invitamos que vaya a la página de la iglesia y se ponga al tanto. Pero cuando hablamos de estos dos tipos de direcciones, estamos hablando que tanto uno como el otro, hermano, tienden, sin lugar a dudas, a alejarnos de la verdad del Evangelio y a alejarnos de la persona de Dios. Por ejemplo, recuerde que uno de los movimientos del decisionismo, y hoy en la tarde tocaremos específicamente ese punto de la invitación a hacer la oración del pecador, estos puntos, hermano, hacen que las verdades bíblicas caigan en enseñanzas heréticas. Porque se cambia por completo el principio bíblico, el concepto verdadero de la Escritura, el principio y la enseñanza doctrinal del arrepentimiento, del pecado, del venir a Cristo, de dejar atrás el pecado. Y luego el creyente termina siguiendo una fe cristiana, entre comillas, que resulta en realidad en el abandono de Cristo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo a Cristo en esa fe. Están siguiendo sus emociones, están siguiendo sus intereses personales, están siguiendo lo que les ofrecieron en el cristianismo, pero jamás están poniendo su vista en Cristo. Es aquí donde Judas, a grandes rasgos, podemos entender, y ya lo han estudiado, que Judas, hermano, está animando a los creyentes a estar firmes precisamente en un mismo espíritu, haciendo algo, dice él, combatiendo unánimes por la fe. Y esto es importantísimo, hermano, porque él dice, no combatas, no discutas por cuestiones de costumbres, de tradiciones, eso déjalo. No estamos hablando de la liturgia de la iglesia, estamos hablando, Judas dice, de la fe, estamos combatiendo por la fe. Estamos hablando de la pureza del Evangelio mismo, de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su sangre derramada, de la importancia del arrepentimiento. Deja a un lado la liturgia. Eso ya tú tendrás que arreglarlo a nivel eclesiástico, a nivel iglesia. Pero cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos del Evangelio, dice Judas, combate por ello. Debemos combatir por ello. Ahora, quiero enseñarle algunas cosas, hermano. Algunas cualidades y algunas características que conlleva esta apostasía. Mira lo que dice el versículo 4. Vamos a ver la primera cosa aquí. Judas, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo, hermano? Encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí tenemos un detalle muy interesante, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención. Hace ya un par de meses, también allá en Tala, hicimos un estudio referente a identificando la apostasía o reconociendo la apostasía. Así le titulamos y tuvimos varias sesiones. En esta enseñanza estuvimos definiendo cómo es que podemos identificar algo que es una apostasía, o mejor dicho, una enseñanza herética. Dentro de lo que Judas está mencionando, él da unas características de las personas que están enseñando erróneamente. Estas características, dice Judas, la primera dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. De una manera sutil, de una manera liviana quizá, podemos entender que la apostasía, hermano, se presenta de una manera sutil. Y es bien interesante.
Porque yo no conozco, hermano, a ningún apóstata que se haya presentado y en primera instancia al cristianismo, porque estamos hablando de algo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de las paredes de la iglesia, dentro de los que se reúnen para escuchar la doctrina bíblica. Es ahí donde surge el problema. ¿Por qué? Porque sutilmente, dice Judas, se han entrado encubiertamente. Encubiertamente. Ahora es interesante, hermano, que esta manera de exponer Judas la apostasía dice que de una manera encubierta. Esta frase, hermano, de Judas se utiliza para describir la forma en cómo se introduce la apostasía. Y eso es bien interesante, hermano. Mire lo que dice 2 de Pedro. Vamos ahí, vamos a ver algunos pasajes. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el escritor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿cómo, hermano? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay un detalle bien interesante, hermano, que a mí la verdad es que me causó un poco de temor cuando empiezo a ver esta situación y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el decisionismo? ¿Qué es lo que está pasando con esta apostasía moderna? Porque es una apostasía moderna. Ahora, recuerde que la apostasía moderna, hermano, no solamente está en dirección a los que vienen de afuera para enseñar algo, sino también de los mismos que están adentro y creen eso para seguirlo enseñando. ¿Qué es lo que sucede con esto? Judas está diciendo, mira, hay una manera en que la apostasía, en que aquellas personas enseñan erróneamente la fe, lo hacen. Y esta manera es que de una manera encubierta lo van a poner. Esta palabra encubiertamente o encubierta del griego original pareisago, que significa conducir adentro a algo, meter a hurtadillas. La palabra que se utiliza aquí es un compuesto de introducir con proximidad. Básicamente es establecerse junto acercarse a una persona o a alguien clandestinamente. De una manera literal, hace la connotación de que está entrando de lado, entrar furtivamente y difícil de detectar, entrar de ladito. ¿Usted se ha escondido de alguien cuando va en la calle y ve a un hermano y no lo quiere saludar? ¿Cómo le hace? Ahí viene el hermano, viene el hermano. Y se va ahí. Eso es moverse a hurtadillas, andar encubiertamente. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta. Ahí va el pastor, escóndete. Y se pone atrás de un árbol así, ya se fue, vámonos. Eso es hacer algo encubierto. Ahora, qué interesante es que Judas utilice esa connotación al igual que Pedro. Dice, mira, de una manera encubierta, estas personas van metiendo estas enseñanzas. El trasfondo histórico, hermano, de esta costumbre de la oración del pecador y del error doctrinal de Apocalipsis 3:20. ¿Ha leído Apocalipsis 3:20? No me quiero adelantar al tema, eso lo vamos a ver en la tarde, pero si usted ha leído Apocalipsis 3:20, este pasaje famosísimo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A ver, ¿se lo sabe de memoria? Dígalo conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Ah, qué precioso pasaje! Ya ves, amigo, acepta a Cristo, decide abrir la puerta de tu corazón. ¿Has escuchado eso? Eso es una herejía. Eso no es bíblico, hermano, porque el pasaje no tiene nada que ver con los inconversos. Está hablando a una iglesia rebelde. No está hablando a los inconversos. Pero pastor, así me lo han dicho a mí, sí, porque encubiertamente fue metido poco a poco para que el emocionalismo surgiera. Ahora, en manera histórica, hermano, y lo vamos a tratar un poquito en la tarde, el tema de esto de la oración del pecador, de Apocalipsis 3:20, del decisionismo, tiene un trasfondo muy interesante, porque hubo un predicador que precisamente no estuvo de acuerdo, según él, no estaba de acuerdo en que se enseñase la realidad pura del evangelio, del pecado, del arrepentimiento, de quién era Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios, y dijo, no, eso es muy fuerte.
Eso es muy fuerte. Si le decimos eso, la gente se va a espantar. Hay que hacer algo más bonito. Hay que hacer algo más ligero, más pasable, más tragable. Porque si llegamos y les damos así el machetazo y les decimos la realidad de la Biblia, no van a querer decidir seguir a Cristo. Y es que de eso se trata. No se trata de decidir a Cristo, se trata de arrepentirse. ¿Y qué es lo que hace la herejía? La herejía, esta herejía moderna, que así me atrevo a llamarla, de una manera sutil, dice Pedro y dice Judas, se han metido encubiertamente, de una manera encubierta, han entrado de lado, han entrado furtivamente y difícil de detectar, al punto que las iglesias lo han aceptado como una verdad. Hermano, eso es un problema. ¿Sabe qué es una de las... Mire, a mí me sorprendió, hace ya varios años atrás, seguramente yo todavía ni nacía, había mucha problemática con esto de las personas que venían a la fe a Cristo y el catolicismo, ¿verdad? Les llamaba los hermanos separados, ¿verdad? Así les llama. Es que tú eres un hermano separado, eres un protestante, eres un hermano separado. ¿Y por qué les llamaban así? Porque ellos consideran, o ellos en la actualidad consideraban y consideran que ellos son los únicos que tienen la verdad y que ellos fueron fundados por el Señor Jesucristo, que la Iglesia Católica histórica y bíblicamente, según ellos, dicen que es la única iglesia verdadera y que todas las religiones salieron de ahí. Dígame, ¿eso es una verdad o es una mentira? Es una mentira bíblica y es una mentira histórica. Porque no es verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues se fue metiendo a tal punto que la gente lo aceptó como verdad y dijo así es, y nadie cambia la realidad. Y ellos dicen que Pedro fue el primer papa, y dicen que María es la mediadora, y dicen que todos podemos llegar al cielo si se bautiza, guarda los sacramentos, sigue las reglas de la Santa Madre Iglesia, pero también después de que muere hay que hacer los novenarios, porque si no hay novenario no lo sacan del purgatorio, cosa que el Papa ya dijo que no existe, y un revoltijo que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos me han preguntado, oye pastor, ¿cómo es posible que la gente crea eso? Bueno, porque la herejía es así. La herejía es sutil. La herejía es tan ligera al principio que entra de una manera que no te das cuenta si no eres conocedor, si no te acercas al Señor, que es tan difícil de detectar que al tiempo trae un problema severo. Miren lo que dice 2 de Pedro 2.1. Vaya ahí a 2 de Pedro 2.1. Vuelvo a leer el pasaje. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, quiero que note que aquí Pedro da un énfasis y en este pasaje dice, hay falsos profetas, dice, como los habrá, que introducirán encubiertamente. ¿Qué van a introducir? ¿Qué dice que va a introducir? Herejías. Herejías destructoras. Esta palabra herejía, hermano, en el griego original, airesis, algo así se pronuncia, no pronuncio bien. Básicamente enseña que el vocablo original quiere decir hacer una selección o definir una opinión. La palabra fue cambiando con el tiempo hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o sentimiento. Eso es una herejía. Basar, hermano, una preferencia en mi opinión o en mi sentimiento. Eso es lo que sucede con la Escritura, que mucha gente hace. Agarramos lo que nos conviene. Quiero agarrar lo que me gusta, pastores, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuidado, hermano, porque usted estaría entrando en terrenos de la herejía. Es que la Biblia dice que hay que bautizarnos para ser salvos. Creyeron y se bautizaron y fueron salvos. Sutiles las mentiras. Encubiertas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sacamos, hermano, mire, esa es la, vamos a decirlo así, esa es la base de la herejía, hermano. La base de la herejía, hermano, es aquella preferencia basada en mi opinión y en mi sentimiento. Es decir, yo agarro la Biblia
y yo la quiero basar en mi propia opinión y en mis sentimientos, y no es correcto. No es así. Esas ideas de todos los caminos llevan a Dios. Esas ideas de todos servimos al mismo Cristo, pero con diferente enfoque, no. No, hermano, son ideas basadas en sus propias opiniones y sentimientos. Y es lo que está tratando Pedro y Judas. Están diciendo, mira, esa es la manera de que la herejía se ha metido. Esta herejía se mete de tal manera, hermano, que se empieza a basar en un sentimiento. ¿Cómo inició el decisionismo? Interesante, ya por 1860, 1870, esta persona no le gustó a él que le dijeran la verdad de que él tenía que arrepentirse de sus pecados y renunciar a su vida de pecado y volver a Cristo, porque estaba ofendiendo a Dios, aquel Dios santo y perfecto y justo, y que nosotros éramos condenados al infierno por nuestra propia carnalidad y pecado. Y dijo, no, eso está muy feo. En mi opinión, dijo él, Dios es amor. Y en mi opinión, dijo este hombre, yo no me siento a gusto con esa enseñanza, entonces mejor me quedo con que Dios es amor. Y que Dios ama a todo el mundo, porque la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó a todo el mundo, para que todo el que decidiera seguir a Él fuera salvo. Así de sutil es la herejía. Dice Judas, dice Pedro, esta gente, estas personas, estos falsos creyentes, estos apóstatas, estas personas hacen que la gente profese opiniones ajenas a la verdad bíblica. Hace poco me encontré con una persona, no voy a decir nombres porque casi estoy seguro que está escuchando la transmisión. Yo sé que él va a sentir esto como un balde de agua fría, pero estaba platicando con él y yo respeto mucho a esta persona, le quiero, lo conozco de años, de toda la vida. Y siempre él ha servido en la iglesia, pero resulta que el otro día que me lo encontré, me empezó a comentar, me dijo, oiga hermano, ¿y usted ya estudió el tercer evangelio? Y yo, ¿cómo que el tercer evangelio? Sí, es que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Actual Testamento. Y digo, pues no he leído el de mi papá. Y me dice, no hermano, es que hay un Actual Testamento. Es que mira hermano, velo así. Me dijo así, velo así. El Antiguo Testamento fue dado por Dios Padre. El Nuevo Testamento fue dado por Dios Hijo. Y el Actual Testamento es por el Espíritu Santo. Y a mí es mi fe está firme en eso. Y vas a cambiar, si lo lees vas a cambiar. Por un momento le quise preguntar, hermano, ¿y usted quién anda escuchando con esas tonterías? No, es que mira, mi familia ya lo leyó y fuimos transformados. Y yo estoy consciente que si la gente y las iglesias en la actualidad no añaden a su vida ese tercer testamento dado por el Espíritu Santo, no son cristianos. Pero con una convicción me lo decía, yo decía, me empezó a platicar de cómo es que le llegó, cómo de una manera alguien llegó y lo apapachó y le explicó eso del tercer evangelio, del tercer testamento, y él lo aceptó como verdad. Hermano, hoy en día este hombre cree que si un creyente como usted y yo no tenemos el tercer testamento, no somos hijos de Dios. Hermano, Judas está dando una alerta general en contra de los falsos maestros. Y él está diciendo las características, las cualidades. Pedro, hermano, muestra la manera en que ellos manipulan a la gente para alcanzar sus propios objetivos egoístas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con el decisionismo? Es una herejía, hermano. Oh, hermano, iglesias que presionan a los misioneros, a los que envían a testificar, y a mí tráeme números, yo quiero poner estos números, y ponen números, mes tras mes. Oiga, hermano, aquí en Guadalajara, mire, el pastor y yo lo hemos hecho. Si usted saca los números de muchos de los reportes de misioneros y pastores que están aquí en Guadalajara, de las almas que han ganado, entre comillas, hermano, han ganado a todo Guadalajara como 5 o 10 veces. De veras, usted saque los números y usted dirá, oiga, pastor, aquí hay 5 veces más la población de todo Jalisco. Pues ya son todos salvos.
hermano, hay un problema. El problema es que también nosotros como creyentes estamos dejando que la herejía sea introducida. ¿Qué es lo que pasó con Wesley cuando en sus tiempos empezó a brotar este movimiento del bautismo de niños, diciendo que eso era lo que los hacía salvos? ¿Cómo respondió Wesley ante esta herejía? Ellos no dijeron, oh, está bien, vamos a recibirlos, dame la mano, mi hermano serás uno más del cuerpo de Cristo. No, hermano, Wesley dijo contundentemente, no. Si ellos no se han arrepentido, si ellos no han conocido de sus pecados, si ellos no saben quién es Dios, es imposible que haya un cambio extraordinario y sobrenatural en sus vidas, porque no tienen a Dios en sus vidas. Así te bautices, así cambias tu manera de vestir, así seas fiel a la iglesia, si eres un religioso, no tiene nada que ver con tu vida nueva en Cristo. Hermano, las herejías que estamos viendo en la actualidad, ya no nos vamos a enfrentar quizá al bautismo de bebés, ya no nos vamos a enfrentar quizá a los problemas que Pablo se enfrentaba con los de Galacia, con estas personas que forzaban a la gente a circuncidarse. A lo mejor ya no es muy común esto, hermano, pero hoy en día una de las herejías que más ha lastimado gente es la idea que le meten a la gente haciendo pensar que usted y yo podemos decidir en el momento que querramos seguir a Cristo. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. En este pasaje, Pablo también está tratando referente a este tema. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿algunos qué? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué, hermano, de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo, hermano, está mencionando muy claramente aquí diciendo, ¿sabes qué? Estas personas están buscando sus propios intereses. No podemos notar entonces a la conclusión de la herejía, si lo queremos reducir, que esto, hermano, se nos muestra en el tiempo presente. Y debemos tener mucho cuidado, hermano. La iglesia, estos movimientos, o mejor dicho así, la iglesia que sigue estos movimientos tiene una característica. Esta característica es el incremento de maestros en este engaño y en esas actividades que van creciendo numéricamente. ¿Cuál es uno de los intereses más comunes hoy en una de las iglesias cristianas? Estoy hablando dentro de los que consideramos como creyentes. Estos intereses es el crecimiento numérico. Hoy en día, mire, usted lo puede ver, no sé si usted ha acompañado al pastor en alguna conferencia, alguna reunión, cuando se topa a alguien con un pastor nuevo, una de las primeras preguntas que suele salir de la boca de esos nuevos pastores que están conociéndose es, ¿y tu iglesia qué tan grande es? ¿Cuánta gente tienes? ¿Cuántos ministerios tienes? ¿Y tú sales a ganar almas los sábados? Y si sales, ¿cuánta gente ganas el sábado? En vez de preguntarle, oye, ¿tú estás en la fe? ¿Tienes las doctrinas bíblicas? ¿Predicas la realidad? Fíjese, hermano, el problema que hay. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esto? Lleva a que la gente termine creyendo que eso es el cristianismo, que eso es ser espiritual, que eso es ser hijo de Dios. Entonces, por eso la gente hoy en día ya no busca iglesias donde tengan doctrina sana. Busca iglesias donde tengan un montón de gente que no son nada de sanos, pero están ahí. En otras palabras, hermano, la apostasía o los apóstatas no parecerán tan malos en el exterior, ni dirán palabras escandalosas de herejías al comienzo de sus enseñanzas. Pero en lugar de negar abiertamente el error, los apóstatas, hermano, tuercen las enseñanzas bíblicas para que se ajuste a sus propios planes. El pastor Lenski, un pastor alemán, enseña y dice: las peores formas de iniquidad en la iglesia consisten en las perversiones de la verdad bíblica.
Usted y yo, hermano, necesitamos entender que como creyentes tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad, por supuesto, es crecer en el Evangelio, conocer el Evangelio. Pero tenemos un trabajo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Que nosotros somos ¿qué? La sal o la oscuridad, la sal o la luz. Dice la sal y la luz. Dice, ustedes sois la sal de la tierra. Ustedes sois la luz del mundo. Charles Spurgeon decía, somos la sal, no el azúcar. Algo que el mundo va a querer escupir en lugar de tragar. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente con el Evangelio? Estamos yendo con la gente y diciendo, está bien. Hoy en la mañana, ahorita que venía aquí para la iglesia, un hermano me manda un mensaje, me dice, mire pastor, y me manda un enlace de un video. Y me manda un enlace de un video de este famoso hombre, Daniel Afi, algo así. ¿No lo han escuchado? Qué bueno, no lo escuchen. Es un hereje. No, mire hermano, este hombre, Daniel Afi, así se llama, es un motivador. Es un motivador que usa el nombre de Dios. Es un motivador. Tú puedes, tú eres importante, eres una joya, no te dejes vencer. Y usted escucha y me dice, le digo al hermano, ese hombre es un excelente motivador para una empresa, para algo moral. Y dije, pero es un pésimo cristiano si es que es cristiano. Daniel Aviv, así se llama, se apellida. Y él habla de Dios y mueve los pasajes bíblicos de una manera tan emotiva que uno dice, wow, Dios es maravilloso, yo soy valioso para Él, Dios tiene un plan maravilloso para mí, y así está la gente siguiéndolo. Pero jamás en sus mensajes de Él o en sus motivaciones usted va a encontrar un movimiento al arrepentimiento, un empuje al razonamiento de quién es Dios, a pedirle perdón, jamás, no, porque eso ofende a la gente. Y le digo al hermano, no lo escuchen, mejor escucha algo que sea más doctrinal. Y me dice, pero me va a negar que es buen motivador porque me motiva. Le digo, sí, pero pues mañana se te acaban las pilas otra vez y ¿a quién vas a buscar? Le dije, no se trata de eso. Necesitamos entender, hermano, que nosotros como cristianos somos responsables, hermano, de confrontar el error del Evangelio y presentar la verdad del Evangelio. Oh, hermano, muchos de nosotros oramos a diario quizá por un individuo que no es converso, diciendo a Dios, por favor, sálvalo, pero nosotros ni siquiera somos capaces de presentar la realidad del Evangelio. Ahí hay un problema. A.W. Tozer escribió que tan hábil es el error en imitar la verdad, que los dos están siendo constantemente confundidos uno por el otro, y se necesita gran discernimiento en estos días para saber cuál de los dos en la iglesia es Caín y cuál es Abel. Es lo que sucede. Judas está advirtiendo, hermanos, tengan cuidado, porque hay personas que han entrado, que se han metido, que están introduciendo de una manera encubierta la herejía y nos hacen cambiar. Hermano, yo sé que a veces es difícil hablar con la verdad a las personas, y más cuando son personas que conocemos, y decirle lo que tú estás creyendo y lo que tú estás pensando de ese pasaje o de esa escritura o de ese parámetro bíblico no es verdad. No nos gusta hacerlo porque decimos, pastores, que me van a atacar. Sí, pero la responsabilidad bíblica es de nosotros, hermano. Dice que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué inmediatamente, hermano, muchas personas se molestan y hasta se enojan cuando les dicen, no, hombre, las Chivas son bien malas? ¿Qué traes con las Chivas? No, ¿qué traes con las Chivas? ¿Qué traes con las Águilas? Y he visto cómo se prenden de una manera ardiente, defienden a su equipo. ¿Cuándo usted ha hecho eso por el Evangelio? Que cuando de repente es un hermano ahí, ay, hermano, el ángel de Jehová, ¿cuál ángel? No, es que yo tengo mi ángel de la guarda. Ahora, yo no le estoy diciendo que seamos groseros con la gente. Estoy diciendo lo que dice Judas, que contendamos ardientemente por la fe.
Usted, hermano, no sé si lo ha pasado, espero que sí, pero si lo ha pasado, ¿usted cómo se siente cuando usted escucha que alguien dice una mentira de usted? Y cuando ese alguien se supone que es su amigo, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente feo, no? Desagradable, ese sentir de no. Y normalmente nuestra naturaleza está a buscar y decir, no, mira, déjame te explico, no es lo que tú crees. Hace una semana estaba con unos familiares y el tema usual, ¿no? De calvinista, eres calvinista. Yo le digo, ¿por qué dices que soy calvinista? ¿Es que tú crees en el bautismo de niños? Órale, digo, eso yo no sabía. Yo no sabía eso. Es que tú crees que no es necesario evangelizar. Wow. ¿Quién te dijo eso? Pues me dijo fulano que tú crees en eso. Y dije, no. Eso no es lo que la Biblia enseña. Tu concepto de mi persona está errado. Como el de Elifaz con Job. Está errado. No me conoces. ¿Y qué hacemos? Defendemos, mostramos, ponemos la evidencia. Hermano, ese celo que tenemos por esos equipos que no pasan en la Liga de México, ese celo que tenemos por eso que nos apasiona, ese celo que tenemos por las marcas de algún vehículo, por las marcas de alguna ropa, por un programa favorito, ese celo, hermano, debería desaparecer. Y el celo correcto deberíamos de ponerlo en la palabra de Dios para que cuando escuchemos algo que no es bíblico, decir, eso no está bien. Eso que tú dijiste, mi hermano, es un problema. Ahora, yo no estoy hablando de costumbres de la iglesia, de que si la música, que si la liturgia, la organización, el programa, que si hay que tener o no tener escuela dominical. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de las verdades bíblicas que comprometen la verdad del evangelio de salvación. Porque si una persona termina creyendo estas ideas de que yo soy especial, de que Dios tiene un plan, de que Dios me ama a mí, por eso me salvó, hermano, esta gente va a buscar a Dios como si Dios fuera una hada madrina. Y no, nosotros deberíamos de adorar y buscar a Dios porque Dios es Dios. Punto. Judas, hermano, está siendo muy claro en el tema, diciéndonos que es necesario, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Le invito, hermano, a que usted forme parte realmente del cuerpo de Cristo y defienda la fe como debe de ser defendida. Oremos, Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra, Señor. Gracias por sus cuidados, gracias por su misericordia. Le pedimos, Dios, en esta tarde sea usted el que nos hable, el que nos moldee, el que nos exhorte. Espíritu Santo, ayúdenos a tener convicciones, a tener ese celo por su palabra y la verdad. Y de igual manera, Espíritu Santo, le rogamos y pedimos por aquellos que quizá formen parte de esta iglesia o de los que escuchan, que no le han conocido y que solamente le han seguido a usted, pensando que de usted pueden obtener todos los bienes terrenales. Le pedimos a usted en su amor y su gracia, extienda a ellos la fe, Señor, y les dé a ellos un entendimiento de lo que es el pecado, para que se puedan arrepentir y puedan ser salvos. Le pedimos de igual manera, Santo Espíritu, sea usted con esta iglesia, sea usted con nosotros, que no nos deje dar un paso si su presencia no ha de ir con nosotros, que no nos deje, Señor, avanzar, si no hemos de darle la gloria a usted completa. Bendiga el tiempo, Dios, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.